Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy nos damos un paseo rápido pero lejano y nos vamos desde la paradisíaca isla de Curazao a la ciudad de París. En la ciudad de París nos vamos a contactar, a conectar para conversar un rato con Jesús Hernández. Jesús Hernández está hoy con nosotros en una conversación grabada. Él es un joven venezolano que recorrió gran parte de América Latina con sus dos hijos menores de edad en busca de un lugar seguro donde pudieran crecer y educarse en base a los valores cristianos y donde predomine el apoyo al esfuerzo, al trabajo y a las buenas ideas. Jesús Hernández, como les dije, es nuestro invitado de hoy. En la sección de comentarios y en nuestra página web encontrarán nuestras redes sociales. Escríbanos sus comentarios, preguntas o sugerencias y responderemos tan pronto como sea posible. Búsquenos en las redes sociales y perfectamente nos van a encontrar. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, de verdad que es un placer pues contar con tu presencia y con historias como la tuya, pues motivadora, pero al mismo tiempo reveladoras pues, de toda la situación que vive un migrante en su difícil trayecto por escapar pues, de la situación que está viviendo Venezuela. Tengo entendido que llevas unos años sorteando peligros y buscando la manera de salir de Venezuela, hasta que lo lograste, ¿no? Cuéntanos de ti. ¿Quién es Jesús Hernández? ¿Y cómo fueron esos últimos años de estadía en Venezuela? ¿Cómo es tu situación personal? ¿Cómo era tu situación laboral? Y, muy importante, familiar. Bueno, yo soy Jesús Hernández. Bueno, yo soy padre de familia. Yo en Venezuela, yo estudiaba lo que era la administración tributaria en portuguesa. Bueno, una familia humilde, buscando la manera de cómo desarrollarme como comerciante. En los últimos años, lamentablemente, ya no en Venezuela ya no se consigue mercancía. Y bueno, es algo como que dice que todo el mundo sabe muy bien qué era lo que estaba pasando en 2016, 2017, 2018. Y bueno, que lamentablemente por esta situación tuve que tomar la decisión de tener que salir de mi país pues, para poder sobrevivir. Fíjate, en ese largo trayecto, tú recorriste varios países. ¿Cómo, ¿Cuáles eran los criterios utilizados por Jesús? ¿Cómo hacías para seleccionar cada país a donde tomabas la decisión de ir a ese país que escogías como destino? ¿Y qué te hacía salir del país en el que estabas? Bueno, el criterio era, bueno, buscar la manera de cómo sobrevivir, pues que mis hijos tuvieran un mejor futuro. Era como que hice la oportunidad, pues, de tener una mejor vida, una calidad de vida que lastimosamente en nuestro país no la podíamos tener. Y sí, tuvimos que pasar por Colombia. Lamentablemente en el tiempo que nosotros estábamos no teníamos la manera de cómo sacar la documentación para legalizarnos y poder trabajar de la manera tranquila. Y además de eso, que Colombia siempre estaba pasando por muchos problemas. Y ya bueno, muchos sabrán sobre la guerrilla, grupos subversivos que siempre ponían como que inicia en riesgo a lo que eran las familias, los menores de edad venezolanos que siempre estaban como que inicia en la calle en situación de riesgo vulnerable. Y bueno, eso me llevó a analizar muchas cosas, muchas situaciones que se podrían dar en otros países de Latinoamérica. Eso también pasó en el Ecuador, que lamentablemente en el Ecuador fue muy difícil conseguir los documentos. Inclusive hubo como quien dice, le agradecemos mucho a los ecuatorianos por la oportunidad que nos dieron de poder como quien dice, sobrevivir por un lapso de tiempo. Pero para muchos sabemos bien que esto fue una situación que se salió de control porque fue mucha la población que salió de Venezuela y los países no daban como 15 lo que decimos nosotros, abasto, pues, esa capacidad de poder atender a esas personas que venían siendo desplazadas. Lamentablemente, bueno,
muchos sin recursos, tenían que ir como quien dice caminando, eh, atravesando muchos países. Nosotros a la final tuvimos que llegar hasta Chile y en Chile, bueno, gracias a Dios, hubo como que dice algunas oportunidades, pero lamentablemente también fue muy difícil conseguir los documentos allá. Y bueno, tuve que como que dice seguir y venciendo, pues venciendo todas las dificultades, los obstáculos, aprender idiomas. Nos tocó aprender el portugués, nos tocó, bueno, adaptarnos al clima, adaptarnos a tantas situaciones que se nos presentaron en la vida y que gracias a Dios, bueno, Él nos dio como que dice la fuerza, la voluntad pues, de seguir adelante. Llegar a Argentina, llegar a Brasil, y conocer como que dice muchas culturas y además de eso, buscar la manera de cómo adaptarnos. Hasta que gracias a Dios, bueno, aquí en París, Dios ya, gracias a Dios, dio como que dice ese, esa meta ya de poder conseguir un lugar donde mis hijos ya puedan estar estables, que ya gracias a Dios en este país ya hubieron tantas oportunidades y un buen progreso y que mis hijos ya están estudiando, inclusive un nuevo idioma, el francés. Ya lo hablan Mencionaste, perfecto. ajá, perfecto. Mencionaste Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil. ¿Se nos escapa algún país? No puedo decir mucho de Perú porque solamente la experiencia fueron como 2 o 3 días nada más. Bueno, como 6 días, ya por el viaje y todo. 2 días en Lima, Perú. Gracias a Dios le doy muchas gracias como que me hizo un peruano que hizo una obra como que dice de caridad por mí. Y bueno, muy agradecido de toda esa gente que por más que sea en la vida, fueron esos ángeles que mantuvieron a uno en pie, que le dieron ese apoyo, esa mano amiga, pues. Por supuesto que también Francia, ¿no? Pero mencionaste que aprendieron portugués. Aprendieron portugués, eso quiere decir que tuvieron un periodo relativamente largo, pues, en Brasil. Um, ¿Cómo fue tu estadía en cada país? ¿De cuántos años estamos hablando? Y aprovechando la oportunidad, ¿qué edad tenían tus hijos cuando comenzaste esa travesía y qué edad tienen ahora? Bueno, el niño tenía 3 años, la niña, eh, eso fue en 2017. Ya han pasado ya casi 4 años y en ese periodo, bueno, en lo que fue en transcurso en el recorrido de lo que fue Colombia, Ecuador, fue un año, 6 meses en Chile. En Brasil sí fueron también 6 meses, retornando más o menos, bueno, sí, casi llegando al año. Y bueno, una estadía aquí también de año y medio ya, en Francia, y que bueno, la lucha fue como quien dice, se tuvo que tener mucha paciencia, eh, mucho esfuerzo, porque en estos procesos, para nadie como quien dice es algo indiferente o de saber de que hay que tener mucha paciencia y que se pasan por muchas cosas, pues. Y bueno, yo tuve como quien dice que hacer tantas cosas, siempre respetando la voluntad de Dios para poder lograr todo esto. Sí, entonces también supongo que en algunos de los países donde llegaste a intentarte legalizar tu situación de estadía, estabilizarte, eh, y eso trajo consigo, por supuesto, las dificultades propias de todos esos intentos. Pero también pues hay anécdotas simpáticas para las que tenemos espacio. Cuéntanos de esos intentos por legalizar tu estadía y de esas anécdotas que marcaron tu vida desde el punto de vista positivo, lo más resumido posible. Bueno, esos intentos lamentablemente fueron como que siempre frustrados porque el gobierno venezolano no aportaba lo que era la documentación legal vigente para poder cumplir con todos esos requisitos para poder sacar la documentación en cada país. Y lamentablemente también uno no tenía lo que era el dinero para poder cubrir, como dice, el pago, lo que era el costo. Y bueno, sí, dificultades, lamentablemente lo que era el clima, lo que era como quizá adaptarse a los tipos de personas, ya que habían como, hay muchos tipos de personalidades, ya que
son culturas distintas, pues, y uno no las conoce, uno no tiene como que esa instrucción, pues, por lo menos para poder saber qué era lo que venía, como quien dice, pues, porque yo no tenía un manual y yo tuve como quien dice en la vida aprender de todo, pues. Y sí, hubo muchas experiencias muy bonitas porque fueron personas que por más que seas, no vieron como quien dice eh, algún nivel, no vieron como quien dice algún racismo o algo así. Siempre hubo como quien dice la oportunidad de tener personas en frente que gracias a Dios que nos dieron la mano, pues, que nos atendieron bien, que nos apoyaron, pues. Sí, son trayectos bastante largos. Y ahora estás no solamente en otro país, sino en otro continente, pues estás en Europa. Y quisiera preguntarte, pues, ¿qué extrañas de aquellos países? ¿Qué extrañas de América? ¿Y qué te hacía no renunciar con dos niños, uno de 3 años, frente a todas esas dificultades? ¿Qué hizo que Jesús no dijera, bueno, no, me regreso a mi país, se acabó todo, no puedo con esto? Aparte de tu fe en Dios y del apoyo, como dices, que recibiste, por ejemplo, el del Perú, ¿había algo que impulsaba a Jesús a no renunciar? No, claro. Primero, como quien dice, siempre fueron los niños, el futuro de los niños, porque para atrás, para echar para atrás, lamentablemente se veía toda la situación de todos los venezolanos y toda Latinoamérica, y ya de verdad, lamentablemente lo que decimos nosotros, pues no da abasto, pues ya todo está colapsado, pues. Y más que lamentablemente con la situación pandemia, hay un punto de que lamentablemente nosotros en el país que está, bueno, en cualquier país que se esté fuera de Venezuela, no tenemos nada, no tenemos un hogar para poder como que se vivir tranquilamente. No tenemos como que dice, inclusive con muchos conocidos para poder como que alguna necesidad, ni quiera Dios algún accidente o lo que sea, que pudieran apoyar a uno o algo así, nada de eso. Y bueno, como decir, gracias a Dios que siempre estuvo como quise Dios ahí, presente, manteniendo a uno, Dios nunca abandona a uno, pues. ¿Qué extrañas de América? Lo que extraño en América, bueno, es que uno está en un nuevo continente, lamentablemente, bueno, es otro idioma. Ya gracias a Dios ya se está avanzando mucho con el idioma. Se lleva ya un año en el estudio con el idioma. Y en Latinoamérica, por más que sea con el idioma, nos ayudaba mucho. En cada esquina que uno estaba con cualquier persona o algo así, siempre se hablaba con uno. Siempre, como quien dices también, ese nivel de cultura que eran, como quien dice, eran las mismas costumbres que las de nosotros los venezolanos, pues. Y eso es lo que extraña uno, pues, de poder, como quien dice, relacionarse con muchas personas, pues. En tu recorrido te encontrabas, por supuesto, con grupos de venezolanos en tu misma situación. ¿Establecían algún tipo de relación? ¿Se unían para ayudarse, para aconsejarse, sobre todo los que tenían más tiempo, pues, en los países donde llegabas? Sí, sí, gracias a Dios había muchos venezolanos que tenían tiempo ya sabían como que dice, tenían mucha información, las compartían, apoyaban. En cualquier momento, por decir, abrían la puerta de una casa para uno poder quedarse como que dice unos días, poder bañarse, poder comer, poder hacer muchas cosas, pues, poder satisfacer esas necesidades, pues. Y que bueno, que uno dijera así como quien dice, porque todos los venezolanos no vamos para un solo sitio y estamos todos ahí, pues, pero lamentablemente cada quien como quien se corrió con su propia suerte, pues, con la voluntad de lo que Dios como quien se le demandó, pues. Claro, claro, y supongo que eso es una cadena, o sea, de la misma manera en que te ayudaron, ya tú cuando te sentías establecido en un país, también le tendías la mano a los que llegaban. Ah, claro, por supuesto, en el Ecuador se hizo. Por más que sea, hubieron muchas personas que fueron como quien dice apoyadas por un personas. Y bueno, lamentablemente se veía como que las personas salían, o sea, llegaban hasta el puente de Rumichaca y tenían que irse caminando hasta el Perú, porque lamentablemente ya la situación no daba para más y además que no tenían los recursos para seguir en autobuses ni nada de eso. Estamos prácticamente en la mitad del programa. Estamos hablando con Jesús Enrique Hernández. Él es un venezolano pues, que recorrió varios países de Sudamérica con sus niños, el menor de ellos de 3 años en el momento de salir. Y ahora pues ha llegado a Francia, donde no solamente desde el punto de vista de atención de su caso como migrante, sino de, de,
el trato y todo en general, pues pudiéramos decir que su situación ha mejorado mucho, ¿no? Jesús, ¿cómo era? Seguimos todavía un poquito en América, ¿no? ¿Cómo era el trato de los locales? Bueno, sí podríamos decir que en Francia también. ¿Cómo era el trato de los locales, de las autoridades, de las ONG por cada sitio donde pasaba? Bueno, hubo mucha compasión, hubo de verdad mucho apoyo, mucha consideración. Esa mano amiga, esa mano hermana, que por más que sea, ellos pensaban y decían que ellos también habían en algún punto de la vida habían pasado por todo eso y ellos por más que sea también agradecían mucho a los venezolanos, ya que sus compatriotas también estaban allá en Venezuela, tanto los peruanos, los ecuatorianos, los mismos chilenos también, y que gracias a Dios nos dieron la oportunidad pues, de desarrollarnos, de poder como que dice trabajar por algún tiempo y bueno, pero lastimosamente lo que era fuerte era eso, pues cumplir con todos los requisitos para poder sacar lo que era la documentación, pues. Y siempre, pues siempre le agradeceré como quizás a todas esas personas que he conseguido yo en la vida, pues. Una pregunta, vamos a ver, bueno, no la voy a catalogarla. Voy a dejar que la califiques tú mismo. Si tuvieras que volver a Venezuela hoy, ¿lo harías? Y si dijeras que no, ¿bajo qué circunstancias volverías en el futuro? Lamentablemente, yo tengo dos hijos que yo tengo que ser responsable, muy responsable por ellos. Y Venezuela no está ahorita en el momento de poder regresar, no está como que en esa capacidad, esa capacidad de, o en el estatus, o digamos como que dice en el ambiente óptimo para poder satisfacer todas las necesidades que pueda tener como que sea una persona. Lamentablemente Venezuela ahorita está pasando por una situación que es tan deplorable, o sea, deplorable, que se puede comprar solamente con un sueldo mínimo de $1, de $12, nada. Lamentablemente con esta dictadura, con este gobierno de Nicolás Maduro, lamentablemente no se puede hacer nada. Y bueno, siempre está en la voluntad de todos los venezolanos buscar la manera de cómo sacar esta dictadura, pero lastimosamente ya el mundo ha sido testigo de lo que hace este gobierno de Nicolás Maduro en contra de aquellos que se oponen. Mm, Todo el mundo solamente está esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer, cuál será su voluntad, ya con esta dictadura para ver qué posibilidad puede haber para poder retornar. Aunque hay muchas personas que ya han hecho su vida como que hice fuera de Venezuela, ya inclusive se han casado, han tenido hijos y todo, y lastimosamente eso afecta en una decisión ya a futuro, pues, de poder retornar al país. Ya ver, volver a Venezuela es como que volver a un país también desconocido, porque lamentablemente ya muchas cosas se han perdido, ya muchas personas perdieron sus casas, perdieron todos sus recursos, pues, tanto sus casas, sus materiales, carros. Ya Venezuela sería como que dice un país ya que tenía que volver a comenzar de nuevo por otro lado. Tus amigos, tu familia en Venezuela, naturalmente que por la situación que has descrito, pues es fácil deducir, porque has estado en contacto con ellos. Um, Comparado con 2017, en el momento en que Jesús salió, que seguramente fueron momentos tristes por la despedida y todo aquello, ¿cómo los notas anímicamente? ¿A esas personas, a esos Lamentable, amigos? Sí. lamentablemente, bueno, siempre los escucho, me dicen que tienen ese deseo de poder salir de Venezuela y o sea, que lamentablemente no tienen los recursos para poder hacerlo. Que hay muchas personas que han muerto, muchos niños, que inclusive un familiar, la sobrina de un familiar mío me dijo que una niña de 9 años, o sea, le pegó lo que fue el dengue y no aguantó, no aguantó ni siquiera en 3 días en un hospital, murió. Y saber toda esta situación, que por más que sea, es una tristeza, porque uno como ser humano no quisiera ayudar, apoyar, y lamentablemente, inclusive ahorita en este momento, Venezuela es el país más caro que hay, como que dice, en toda Latinoamérica. Para poder sobrevivir allá es como que es casi que imposible, pues. Exactamente, en el periodo del COVID fueron muchos los conocidos, los amigos que o fallecieron o vivieron una situación muy crítica por toda la situación. Pero aparte de eso, son bodas a las que dejaste de asistir, son cumpleaños a los que ibas con frecuencia y ya no. Eh,
personas enfermas a las que no podías, las podías ayudar desde lejos, pero esa costumbre del venezolano de estar cerca de ellos no podía. ¿Cómo maneja Jesús esa situación para que no, no te afecte pues, psicológicamente? Ujú. De verdad, yo mismo tengo que decirme como que a veces lo pienso, es como que, como no tengo a nadie como que hice para felicitarme en el momento de poder decir de que, cónchale, he logrado tanto, tantas cosas como que hice en este trayecto que fue demasiado difícil. Sí, pega mucho el dolor por más que sea, porque esa salida, ese calor como que hice con un familiar, con sus seres queridos, eso siempre invaden, ¿no? O sea, lo que realmente los recuerdos, ese deseo de querer como quise estar en ese hogar donde los niños nacieron, donde los niños, en la ciudad donde los niños nacieron, en esa casa donde los niños se criaron, eh, con esas personas que por más que sea siempre estaban, o sea, estaban con uno desde la infancia. Y de poder, no poder ayudarlo, lamentablemente es tan frustrante porque lamentablemente ya he sabido de muchos amigos que han muerto, ni siquiera he tenido como que hice mucho contacto con ellos porque cada quien agarra su curso y uno no sabe muy bien dónde están cambiando de números de teléfono, otros incluso ya han muerto y es muy lamentable pues toda esta situación. Fíjate, yo me he encontrado con situaciones y con casos de personas que lo primero que meten en la maleta es un título. Y cuando llegas con una frustración que no debería ser, por el hecho de que te enfrentas a la realidad de que tienes que realizar otro tipo de trabajo, trabajos para los que no ibas psicológicamente preparado. O sea, de repente ya sabíamos que en Venezuela veías a ingenieros manejando taxi, pero es que ni siquiera ibas a llegar a manejar taxi, sino a cosas que no te imaginabas, pues a cosas que generalmente los locales no quieren hacer, pero que Sí, son dignos, todo el trabajo es digno. Supongo que tuviste que dedicarte a muchas de esas cosas que aprendiste de esas experiencias, pero ¿qué fue lo que más te gustó y cómo sientes que ha cambiado tu formación después de haber vivido ese tipo de trabajos? ¿Qué ha aprendido Jesús? bueno, aprendí de que, bueno, para sobrevivir ni siquiera bueno, digamos que no sé si no era indispensable tener un título, porque así como lo dices tú, lamentablemente muchas personas gastaron como que hice mucho tiempo de su vida y mucho dinero para poder desarrollarse, para poder como que dice, tenemos como que dice, un nivel muy elevado como que en su competencia, pero lamentablemente en varios países, no fueron todos porque muchos países dieron como que hice esa oportunidad de poder ejercer sus títulos. Pero en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, que no se tenía todavía una documentación, tuvimos que vender golosinas en la calle, meternos en los restaurantes para poder, como que hice en cada mesa, ofrecerles un producto a esas personas, lavar platos. Ya tenía contacto con el comercio y bueno, trabajé en algunas tiendas de lo que era venta de ropa. Y bueno, buscando la manera de cómo uno como quise independizarse y poder montar un negocio, pero siempre había la molestia, porque siempre las personas, los locales pensaban primero en sí mismos, porque siempre se decía, pues primero son los locales, primero son las personas, los civiles de lo que era ese país, pues. Y dije, podrías decir que era como que dice, es obvio de que se genere como que una indignación, ya que yo vengo de otro país y vengo como que incluso sigue sin documentación y que logre como que irse desarrollarme o algo así, es como un poquito indignante como que para esas personas, pues. Y la verdad es que sí, yo en mi experiencia, gracias a Dios, tuve muchas oportunidades de poder desarrollarme, poder conseguir el dinero para poder mantener a mis hijos. En el caso de Chile también, que en una empresa de buses, ellos me tuvieron como auxiliares ahí, por lo menos me aceptaron sin documentación. Lo mismo fue también en otra empresa, que también sin documentación, pero el problema siempre fue el no tener documento para poder mantenerme en el país, pues. Y bueno, en el caso de Argentina, muchos sabrán de que lamentablemente Argentina está pasando por una economía que no se aguanta mucho, pues, digámoslo así. Y Brasil era otro idioma, y uno tenía como que dice que adaptarse bien a ese idioma.
hasta la final que decidí llegar aquí a Francia y Francia, gracias a Dios, me dio la documentación. Y bueno, aquí tengo la oportunidad, bueno, inclusive ya han habido varias ofertas laborales, así como en la Renault, ser técnico en mecánica, de mantenimiento mecánico. También hay otra promoción, otra oferta en lo que es de chef de cocina. Y ahorita en este momento estoy haciendo una profesionalización para ser agente de servicio en el hospital, en uno de los hospitales públicos de aquí de París. Ya que, bueno, lamentablemente en otro país, gracias a Dios muchas personas se pudieron desarrollar, pudieron como quien dice, validar sus títulos y poder ejercer. Y igual aquí en Francia también te dan la oportunidad de que te traigas esos títulos y ellos te los validan. Bueno, ellos te dan la oportunidad de poder trabajar en tu área o si no también cambiar de lo que era de profesión, ¿no? Porque aquí fácilmente, gracias a Dios, le agradezco mucho a Francia porque Francia tiene muchos beneficios. Francia es un país tan hermoso que te da, como que dice, al llegar aquí te da tanto, 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 te brinda que yo le doy muchas gracias a Dios de poder haber llegado aquí. Amén, amén a Dios por todas esas oportunidades que te ha brindado. 4 años, se dice fácil y pasan rápido. Para nosotros pasan rápido. 4 años en los que los niños aprendieron portugués, están aprendiendo ahora francés y aprendieron de las culturas de los diferentes países que visitaron. Estamos hablando de educación. ¿Cómo fue ese proceso de los niños? Porque supongo que no les da tiempo de terminar un año escolar en la escuela, pero ¿cómo fue? Cuéntanos. Bueno, por lo menos allá en el Ecuador, mi hija, el niño todavía no tenía la edad para estudiar. Bueno, aún así estaba en los centros de cuidado. La niña, bueno, en ese periodo ella estudió, ella aprendió mucho de la cultura ecuatoriana. Lamentablemente cuando llegamos a Chile, en Chile no se pudo, como dice, poder satisfacer esa necesidad por el lapso de tiempo y además de que, bueno, ya teníamos que salir de Chile. En Brasil, en Brasil ellos tuvieron un periodo también de un nivel educativo, aprendieron también de la cultura brasilera, aprendieron gran parte de ese idioma, pero al llegar aquí, gracias a Dios, yo solamente digo que el nivel educativo de muchos países ha sido muy bueno, el colombiano también muy bueno. Y al llegar aquí, solamente que llegar al aeropuerto y ver a un niño solamente de 8 años tocar el piano, yo solamente me quedé impresionado, pues. Y ahora que mi hija, bueno, en su escuela practica natación, practica arquería, el niño está muy animado por aprender lo que es también el piano, le gusta mucho, está muy motivado y que, bueno, aquí en Francia, por más que sea en la educación, a la escuela le dan muchas actividades. A mi hija le estaban enseñando el chino. Eh, ellos, como que dice aquí, ellos dan la oportunidad de que se aprendan muchos idiomas, que si es italiano, es portugués, es el inglés, el chino, el coreano, el alemán. Eh, yo digo que gracias a Dios hubo como que dice esa satisfacción, pues, de ver que uno pudo haber logrado algo grande para los niños, pues. Lamentablemente tuve que alejarme mucho porque eso fue lo primero que yo vi, que como era tantos venezolanos, Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, o sea, no iban a poder satisfacer, o sea, de poder cumplir toda esa demanda de toda esa población. Estamos Y llegando, tuve que llegar ajá, tan lejos, pues. sí, estamos llegando casi al final del programa, Refugiados Unidos en conversación con Jesús Hernández, un joven venezolano pues, que ha recorrido gran parte de Sudamérica hasta llegar a Francia, pues con niños, el más pequeño de los 3 años, y hoy nos cuenta sus experiencias. Jesús, si tuvieras que aconsejar a alguien en Venezuela que esté planeando salir del país, que tenga niños especialmente, ¿qué le aconsejarías y por qué? Sobre todo para evitar cualquier tipo de errores que Jesús pudiera haber cometido y de los que uno se siente orgulloso porque aprendiste, ¿no? Pero, pero a veces uno no quiere que los demás lo cometan. Uno quiere ayudarlo porque esa es la idea. ¿Qué le aconsejarías?
Bueno, mi consejo sería es que primero tiene que hacerse una mentalidad de que al salir de Venezuela, primero hay que saber ser administrador de lo que son los recursos que uno pueda ganar en la vía. ¿Por qué? Porque hay muchos han cometido el error de que han visto, como quien dice, que ya tienen un trabajo y que ya por más que sea, creen que ya están bien o algo así, no toman precaución de lo que es untar dinero, lo que es garantizar algún futuro, en qué aspecto, de buscar la manera de ver cómo puede sacar un crédito para una casa, para poder sacar los papeles, la documentación, o un fondo para saber si quiera Dios en ese país pasa algo y tiene como quien dice que volver o sea, volver a emigrar para otro país, no tiene que irse como quien dice solamente con una bolsa en la espalda y irse caminando, pues, por más que sea, hay que luchar mucho, uno tiene que hacerse la mentalidad de que podrá haber la oportunidad de que sí se pueda ejercer su profesión, o si no, de lo que salga para trabajar siempre y cuando no se falte el respeto, como quien dice, a las leyes de Dios, para poder echar para adelante. Pues así como lo dijiste tú, pues cada trabajo, todo es, como quien dice, un trabajo no denigra a uno, pues, sino que hay que pensar que primero uno tiene, si uno sale en familia, está muy de acuerdo entre pareja, pensar muy bien que son responsables de, si andan con menores de edad, tienen que ser muy responsables. También hacer un fondo, lamentablemente en muchos países que la educación no es gratis. Y lo que es también la medicina tampoco es gratis. Y ni quiera Dios alguna emergencia o algo así, hay que satisfacer eso. Y bueno, lamentablemente hay que estudiar los climas, hay que ver qué países puede, como que dice, ser los óptimos para uno como poder sobrevivir ahí, porque lamentablemente por el clima muchos niños también han muerto, personas también adultas. Y bueno, ponerse en contacto con muchas personas que han tenido esta experiencia para que ellos les den los tips, para que ellos sepan buscar en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en tiempo real, pues para buscar la información, para ver cuál es el mejor camino de poder como que se llegar sin ningún problema a esos destinos. Y bueno, que lamentablemente hay que pensar también que hay veces que los familiares que están en esos países siempre están pasando también o sea, su misma situación. Puede ser que le estén brindando a uno un apoyo, puede ser que le estén ofreciendo como que dice alguna estadía y todo, pero en el camino lamentablemente puede pasar algo que ya inclusive hasta no lo pueden atender. Y bueno, lamentablemente tienen que darse la mentalidad de que se pasa mucho trabajo, pasa mucho trabajo. Muchos han tenido que dormir en carpas en las calles, pasar lluvia, dormir bajo la lluvia, pasar tantos peligros. Hay que documentarse bien, hay que saber cuáles son los mejores caminos, ¿ya? Y bueno, hay que saber cuáles son los procesos, cómo están los procesos en cada país para la regularización. Hay que ponerse en contacto con con lo que son las organizaciones. Está la OIM, está el ACNUR, está el Caritas, está el Haya, están, eh, bueno, aquí está en Francia, también está en Francia el EMAUM, también está el Consejo Noruego para Refugiados. Son tantas organizaciones que están como que dice ahí en el servicio para poder brindarle un apoyo a todas esas personas vulnerables que están en cada país, ¿no? Aquellos refugiados que están como quien dice necesitando una ayuda. Busquen a esas organizaciones que ellos les darán eh, todos los tips, todos los pasos, ellos los apoyarán en documentación, ellos los apoyarán inclusive en el ámbito legal. Puede ser que los ayuden con algún alquiler, los ayuden con algún transporte, con cualquier tipo de apoyo, de mano amiga para los refugiados, ellos están ahí. Y bueno, solamente hay que darse, como que dice, la tarea de tener fuerza, pues, de llenarse de valor, porque salir de Venezuela a un mundo que no se conoce es demasiado, o sea, es algo extremo, porque uno no sabe, pues, no sabe qué es lo que va a pasar allá adelante. Así mismo es. Finalizando ya el programa, vamos a hablar de planes. ¿Cuáles son tus planes en un futuro? Se me ocurre decir cercano, mediano, pudiera ser corto, mediano, tanto para tu crecimiento personal
como el de los niños? Bueno, los niños, lo más importante son los niños, que los niños se puedan, como quien dice, tener esa continuidad de que ellos se pueden desarrollar y algún día puedan entrar a la universidad. Gracias a Dios que aquí en Francia la educación es gratis, inclusive las universidades. Francia es un país que da muchas oportunidades y para mí, bueno, lo que Dios, lo que sea la voluntad de Dios, pues si me desarrollo aquí en este curso, lo termino y soy agente de servicio en el hospital, ya ahí ellos me dan, inclusive ahí la oferta de la oportunidad de poder ser o camillero o enfermero o un productor en la producción de prótesis dental. Mm, bueno, aunque yo soy electricista industrial y además de eso, yo también estudié lo que era la administración tributaria de mi país, pero lamentablemente por amenazas que yo recibí de la directiva chavista que había en ese entonces, ya que yo fui dirigente político estudiantil en contra de esa directiva de Raquel Gómez, inclusive me amenazaron de que mi cabeza rodaría, pues, si yo sacaba, como quien dice, mi tesis, pues, ya que tenía que ver con la administración de los recursos financieros destinados a la institución. Y bueno, eh, posiblemente puede ser que aquí, ya que hay la oportunidad de poder seguir estudiando, que saque mi carrera o bueno, o seguir con la ingeniería en electricidad industrial. Eh, de todo, como quien dice, es esperar, pues esperar a ver qué es lo que va a pasar con la pandemia, ya que lastimosamente ahora hay una quinta ola. Hay que esperar a ver cuáles van a ser los resultados, qué es lo que va a pasar y que bueno, ya se pueda como que se cumplir con ese futuro, con ese desarrollo, pues, con esa evolución y que solamente hay que esperar, pues. Pero ahí estoy en la lucha desarrollándome, pues, estoy profesionalizándome en un área y que bueno, que sea lo que Dios quiera. No, Pero sí, te felicito por la fe y por esa resistencia y ese dinamismo, esa fuerza. No es fácil. Bueno, el espacio es tuyo basado en esa experiencia y todo lo que has aprendido, enviar un mensaje de aliento y de esperanza al pueblo venezolano que te escucha y a los que están por fuera, e incluso a los que de otras nacionalidades que pudieran estar viviendo lo que tú viviste y que por supuesto puedan estar viendo este programa. bueno, yo lo que digo es, así como lo dice Dios, que con cada, cada prueba que Dios nos pone siempre viene con como digamos, con esa luz, pues, con ese consuelo. Esto nos hace para siempre y bueno, así también lo que dice Dios es que Él siempre está haciendo las cosas nuevas y las cosas viejas hay que olvidarlas, pues las cosas ya antiguas hay que dejarlas pasar. Y es difícil de verdad pensar de que solamente ayer me imagino que estaba con mis tíos, mis primos, con mis amigos disfrutando y ahora en este momento estoy solo en un país que es como que dice, tengo que esperar para poder adaptarme porque no es fácil, hay que esperar como que inicie un lapso de tiempo para poder aprender bien el francés y poder comunicarse aquí con los locales bien. Y bueno, hay que tener fe, hay que tener de verdad hay que unirse más entre familias, que dichosos aquellos que están todavía entre familias, e inclusive en otros países. Valoren mucho que por más que sea todos los que están ya con sus amigos, reunidos con sus amigos, con sus familiares, valoren mucho eso. Siempre unidos, siempre ayudándose, siempre apoyándose, siempre demostrándose de verdad ese amor cada día y a esperar, pedirle y orarle a Dios todos los días para que esto cambie, que todos los que quedaron allá en Venezuela puedan sobrevivir, que le dé la oportunidad de salir, que consigan los recursos y que ya, que seamos libres de esta dictadura de verdad que lamentablemente ha cobrado muchas vidas de muchos inocentes.
Bueno, Jesús Enrique Hernández, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿no? Recuerda que esta es tu casa, las puertas y ventanas están abiertas para ti y para cualquier persona que podamos ayudar, pues, a transmitir su experiencia, su mensaje. Son puertas y ventanas virtuales, pero ahí están, pues te permiten llegar a donde se pueda llegar. No, Definitivamente. gracias más bien a este canal, a este medio que por más que sea uno se puede informar, uno puede informar también sobre todo lo que es marco legal, procedimientos, vías y pasos a seguir pues, para poder sobrevivir como que dicen en todos estos países, pues, porque gracias a Dios en Curazao hubieron como que dice también buenos resultados para muchos venezolanos y una isla muy bonita y bueno, de verdad se le agradece, pues se le agradece no sé, uno poder como que dice dar ese granito de arena por lo menos en la información, de poder compartir la experiencia, pues. Sí, hay que agregar a Curazao en esa lista de países visitados en otras circunstancias, claro, pero también es uno de los países visitados por Jesús. Bueno, hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre en la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Certificado de locución 58.941. Desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales, las van a encontrar en el primer comentario de este programa en YouTube, asimismo como en la página web. Y no olviden que su voz tiene derecho a ser escuchada. Cuídense mucho, pásenla bien y seguimos conversando la próxima semana de temas de interés para la comunidad migrante y las ONG que las protegen, así como compartiendo experiencias de vida como las que hoy nos trajo Jesús Enrique Hernández. Que Dios nos bendiga. Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.